La atención del mundo está puesta sobre Venezuela desde el sábado, cuando se dio lo que parecía imposible. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron una incursión en Caracas y capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico. Aquí en Latinoamérica y en el mundo muchos imaginaron el golpe definitivo sobre el chavismo, denunciado hace décadas por autoritarismo, violaciones a los derechos humanos y corrupción. Sin embargo, con las horas se supo que la cúpula del gobierno de Maduro se mantenía en el poder. El lunes, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada. Inmediatamente pidió la liberación de Maduro y su esposa, pero también dijo que estaría abierta a dialogar con Washington sobre una agenda de cooperación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país pasaba a tomar el control de Venezuela y amenazó a Rodríguez con un futuro peor al de Maduro si no cooperaba con Washington. Aquí en Uruguay, como en el resto del mundo, oficialismo y oposición se pronunciaron al respecto. El Frente Amplio y el gobierno, a grandes rasgos, pidieron respetar el principio de no intervención, mientras que blancos y colorados destacaron el derrocamiento de Maduro. Pero ¿cómo vivieron los venezolanos en Uruguay estas horas frenéticas? ¿Cómo ven el futuro de su país? ¿Qué sienten a tantos kilómetros de distancia? Bueno, vamos a conversarlo justamente en una mesa especial con tres de ellos. Nos está acompañando Desiree Pagliarini, abogada, activista pro derechos humanos, exdiputada por el Partido Colorado. Desiree, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Romy, qué lindo estar por acá de nuevo. Gracias por la invitación. Los oyentes la tienen muy presente a Desiree por haber integrado la tertulia En Perspectiva. Ángel Arellano también nos acompaña. Ángel es doctor en Ciencias Políticas, editor, periodista, presidente de la Cámara Venezolana Uruguaya y coordinador de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer. Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias, Romina, y gracias por darnos un espacio para contar un poquito de nuestra percepción personal. Y también nos acompaña Leroy Gutiérrez, que es docente universitario y editor de libros y presidente de la comisión directiva de Idas y Vueltas ONG, que fomenta el ejercicio de derechos y el acceso a servicios entre población migrante. Leroy, un gusto tenerte por acá. Gracias también, por la invitación. Bueno, empiezo con algo previo a este acontecimiento del sábado, ¿no? ¿Cómo vio o cómo venía viendo cada uno el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe que empezó en agosto? ¿Creían que podía escalar? Sí. Sí, porque, a ver, primero la respuesta era preocupante, ¿no? Era preocupante que Estados Unidos desplegara su flota en el Mar Caribe porque era poco probable pensar que ahí no iba a ocurrir nada. De hecho, las lanchas que estuvo bombardeando ya era un problema. O sea, ya era una demostración de que había un problema y que estaba ocurriendo un problema y que eso podía llegar a peor. Nadie lo sabía cuándo iba a ocurrir, cómo iba a ocurrir, pero ya ahí había una violación del derecho internacional, bueno, y de los derechos humanos también. A esa gente se le ejecutó, ¿no? A la gente que bombardearon, no había pruebas de que fueran narcotraficantes, no están identificados. En todo caso, el Estado debió haberlos detenido, evaluar las pruebas, juzgarlos, ¿no? Pero eso no ocurrió. Entonces eso ya era un mal indicio de que podían pasar peores cosas más adelante. Sí. Bueno, lo primero que quiero decir es que mis opiniones no están vinculadas a las instituciones que integro o que represento, pero, a ver, todo esto que ocurrió en el Caribe operó mucho en la lógica del chavismo, siempre dentro de la impunidad, siempre dentro del área gris, siempre sin información. Nadie vio a una familia que saliera en Venezuela reclamando su hijo muerto o su hija muerta en una de esas lanchas. Nadie vio que el Estado, el Ministerio de Interior, la policía, alguna agencia de inteligencia publicaron un listado de nombres de aparentes lancheros, porque lo que sí salió fue que el chavismo decía, no, que están bombardeando pescadores, etcétera. Nunca nadie reclamó un cuerpo de un pescador, incluso yo soy de la costa. Las familias costeras, que siempre están muy vinculadas a esos emprendimientos de pescadores, etcétera, nadie nunca salió a decir nada, ¿no? Entonces todo siempre fue dentro de un manto de absoluta duda. ¿Que era posible el escalamiento de esto, la escalada de esta situación? Yo pienso que sí, porque el chavismo siempre ha sido un actor sumamente irritable. El chavismo siempre ha sido incómodo, complicado, irregular. Entonces,
tener esa presión ahí enfrente, el chavismo no la supo digerir. Es decir, tienes desde 1999 fijando como causa única de todos los males que le ocurren al país a Estados Unidos. Estados Unidos siempre fue, en la retórica chavista, el principio y el fin de todos los problemas de Venezuela. Entonces, cuando tienes a ese enemigo exterior que construiste durante tantos años, lo tienes ahí enfrente, el chavismo se sintió absolutamente incómodo, no sabía qué hacer. Y comenzaron estos discursos de, bueno, vengan, y Diosdado Cabello diciendo si entran, no van a salir, etcétera. Y al final ocurrió lo que yo creo que cualquier persona con un mediano sentido común sabía que podía pasar, y es que en el momento de, cuando Estados Unidos decidió finalmente extraer a Maduro, bueno, cero resistencia de nada, todo falló, todo lo esperable falló, las defensas antiaéreas, la milicia, la casa militar, etcétera. De tal forma que creo que lamentablemente hubo una conclusión de una situación que era bastante buscada por el chavismo, porque mira que hay que aliarse con Irán, con Rusia, tener mafias chinas ahí adentro, a Hezbollah, o sea, creo que lo que nosotros estamos viviendo lamentablemente, porque las víctimas son el pueblo venezolano, o es el pueblo venezolano, es todo un endamiaje que armó el chavismo para que esto ocurriera. El chavismo provocó esta situación. Nunca generó una instancia de diálogo real, nunca buscó un acuerdo. Se firmaron los acuerdos de Barbados, que fue la última mesa de negociación que llevó a algo en 2023, para proteger las elecciones o para generar un marco electoral relativamente razonable, y todos sabemos lo que pasó con las elecciones. Entonces, si tienes permanentemente un actor que nunca cumple tu palabra, bueno, puede ocurrir un tipo de eso. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros estamos felices porque pasó? Por supuesto que no. Somos venezolanos, a nadie le gusta que intervengan así en su país, por favor. Sin embargo, yo creo que todo esto es responsabilidad del chavismo. El chavismo lo buscó, hizo todo lo posible porque pasara y al final pasó. ¿Deciré? Bien, a mí me pasa que obviamente esto me genera un montón de sensaciones muy encontradas, pero básicamente era algo que se esperaba. Se veía venir bastante. Yo sigo, mi grupo de amigos y familiares, seguimos varios streamers venezolanos. Le estaba comentando acá a los paisanos antes de entrar, que dentro de toda la colusión de información, varios decían que era inminente, que no pasaba del 10 de enero. Streamers venezolanos que están ¿dónde? ¿En el exilio? Que están en el exilio, sí, prácticamente todos están en el exilio, y obviamente que muchos tienen sus contactos, sus infiltrados dentro del chavismo, y algunos afirmaban, y de hecho el 31 de diciembre es muy anecdótico porque en mi familia, cuando estuvimos celebrando, estábamos al mismo tiempo viendo alguno de estos streamers, porque tenían la idea de que algo iba a pasar, era inminente. De hecho, alguno había dicho que no había pasado, que iba a pasar el 31, pero que no había pasado por un tema climático, y después lo confirmaron, terminaron confirmando que por un tema de clima tuvieron que postergar. O sea que había una cuestión, pero hay algo muy importante acá, que además es por lo que yo creo que esto escaló hasta esta instancia, y puede seguir escalando y puede ser desastroso. Ojalá no sea así, y ojalá la transición se haga de la mayor paz posible, pero es el interlocutor. Esto que decía un poco Ángel. ¿Quién es el interlocutor? El interlocutor, como estructura política chavista, han demostrado que no les importa nada. Estamos hablando de interlocutores que realmente no les interesa la vida de la gente, que no les interesa ningún tipo de negociación, están dispuestos a morir con las botas puestas, con el barco hundiéndose, igual con la soga en el cuello, pero a no dejar el poder. Y esto me refiero, una de las grandes evidencias de esto es que según todas las noticias que han trascendido, a Maduro se le dieron 1000 opciones. Salvoconductos, negociaciones, oportunidades, amnistías de todo tipo y color, que seguramente también se deben haber extendido a otras cabecillas del chavismo, y no aceptaron. Están totalmente, hoy por hoy, vean esto, hoy por hoy están totalmente acorralados, ya hicieron un bombardeo, saben que Estados Unidos no tiene ningún problema en seguir bombardeando y seguir dañando a la gente, y siguen con la retórica. O sea, tenemos a Delcy Rodríguez con la misma dialéctica, la misma retórica el antiimperialismo, nosotros no nos van a gobernar, cuando ya se les vulneraron y se les deterioraron todo el sistema de defensa. Entonces, ahí eso es lo que yo quiero que la comunidad y la gente que nos escucha pueda entender. ¿Quién está del otro lado? Son personas que están totalmente alienadas y poseídas por el poder. Entonces, cuando tenés un interlocutor de esa magnitud, ¿cuáles son las opciones?
Vos vas de vuelta a la situación en el Mar Caribe, ¿no? Que se les había planteado en la previa. Quiero ir a lo vivencial, porque ahí Desiree contaba, ¿no? Cómo vivió, hace unos días intercambiábamos algún mensaje y me decías eso, estaba saturada de información, porque, claro, ya a esta altura tenés, ¿no? Un panorama claro con los streamers, a ver, a cuál te brinda confiabilidad, cuál no. Es todo un problema eso. Me imagino. Pero lo que voy es, ¿cómo se enteraron ustedes el sábado del ataque? Fue a las 4:30 de la mañana de acá. ¿Qué fue lo primero que les pasó, ¿no? Que sintieron en ese momento? Bueno, yo me enteré ya en la mañana, porque claro, nadie espera que a la una... Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de dormir con mi celular apagado y lo apago bien temprano en la noche y lo enciendo ya sobre las 8 de la mañana porque intento que ese espacio sea de desconexión total, ¿no? Y cuando despierto, enciendo el teléfono y tengo 7.000 llamadas perdidas, mensajes, WhatsApp de mi familia, de todo el mundo. ¿Estás viendo lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Hay un tema con las horas, porque de acuerdo con los Estados Unidos, el reporte del Pentágono fue a la 1:00 de la mañana, primero fue la extracción, después el bombardeo, entonces como que hay un tema, pero redondeando, supongamos que fue como a las 3 de la mañana todo este asunto, ¿no? Desde luego que lo primero que uno vive, cualquier persona medianamente sensata, lo primero que piensa es en su familia. Quienes tenemos todavía familia en Venezuela, amistades, conocidos. Yo vivía en media parte de la semana estaba en Caracas y media parte de la semana estaba en Anzoátegui, que es mi región de la que yo soy. Y uno tiene muchísimos conocidos y uno sabe de gente, ¿no? Además, mi pareja es de Caracas, tiene familiares allá, etcétera. Y claro, la angustia es total porque además hubo zonas de Caracas que se quedaron sin internet, hubo partes de Caracas que también se quedaron sin energía, no solo vinculadas al bombardeo, ojo, son apagones y problemas de internet que vienen hace mucho rato, que estimularon la angustia a niveles desconocidos, ¿no? De bueno, ¿cómo hacemos para contactar? Entonces yo creo que la mayoría de la comunidad venezolana se abocó fue a eso. Bueno, necesito hablar con mi familia, ¿qué está pasando? Una angustia tremenda, ver un video, ¿no? Ver esos videos de los helicópteros bajando el valle de Caracas, lanzando bombas en puntos estratégicos de la ciudad, es algo que uno, no sé, ve en un videojuego. Esto era una producción, ¿no? Muy cinematográfica, porque además la posibilidad de que todo el mundo tenga un celular te da 20.000 ángulos, y entonces hay videos de todos lados para ver cómo pasó por allá, cómo pasó por acá, y es estremecedor, desde luego, porque al final del día es un ataque a tu país. Una salvedad que quiero hacer también, lanzándole, como se dice en Uruguay, un porotito al Departamento de Guerra de los Estados Unidos, es que fue una operación bastante quirúrgica, y desde ya... apartar cualquier campaña de que hubo un ataque a la población civil y a los venezolanos, no, absolutamente falso, no hay reportes de nada de eso. Sí hay unos daños, algunas viviendas que están cerca de un perímetro donde habían unas antenas de comunicación que servían también para las bases militares, pero del resto creo que dentro de todo es un respiro, que la operación fue tan bien ejecutada que los civiles venezolanos estuvieron a buen resguardo. Que la misma clemencia, Romina, y la misma, digamos, la misma protección no la hemos tenido los venezolanos con las propias fuerzas de nuestro Estado. Es decir, cuando los colectivos paramilitares o el Servicio de Inteligencia Bolivariano o la DGCIM o la Policía Nacional o la Guardia Nacional sale a hacer operativos a la calle contra las protestas, no hacen quirúrgicamente de que vamos a llevarnos a son racias. Ahí mueren muchísimas personas, hay muchos detenidos. Mira, yo tengo un número acá que me parece sumamente abrumador de lo que nosotros hemos vivido. Entre 2014 y 2025, según el Foro Penal Venezolano, que es una ONG súper seria, que la toma todo el mundo como referencia, hay 18.623 arrestos vinculados al tema político. 18.000 personas. No sé cuánto es dentro del Estadio Centenario, que es como la referencia que uno usa aquí en Uruguay, pero es un montón de gente, ¿no? De tal manera que el que no hubiera bajas civiles, creo que fue una gran tranquilidad también para la gente, ¿no? Porque de alguna forma uno esperaba que hubiera daños colaterales. Después que ves un video donde a Caracas están bombardeando por todos lados, una ciudad que tiene una infraestructura que se ha venido a menos poco a poco. Y ahí aprovecho e inserto una cosa que también es sumamente alarmante y me quiero solidarizar desde ya con los familiares de las personas que sí fallecieron, sobre todo de los militares, ¿no? Porque la familia no tiene la culpa de las resoluciones que toman algunas personas.
que lamentablemente al día de hoy los venezolanos no sabemos quiénes fueron los militares que murieron en ese operativo, los militares venezolanos, qué cargos tenían, en qué posiciones estaban, qué responsabilidades estaban ejecutando en ese momento. Dramáticamente sí sabemos que murieron 32 efectivos cubanos que estaban prestando servicio a la protección del presidente, pero no sabemos el resto. Y eso ya le explica, señor oyente, el drama de la intervención que nosotros sí tenemos muchos años viviendo, que es la intervención cubana en cualquier aspecto de la vida nacional, desde el servicio de identificación, la inteligencia militar, la inteligencia policial, hasta la protección del primer mandatario. Leroy, en tu caso, ¿cómo te enteraste? Ahora después volvemos a eso que señala Ángel, pero me interesaba porque capaz que acá en Uruguay lo primero que vimos fue la algarabía de los venezolanos cuando se conoció la extracción. Ustedes dicen, pero en realidad lo que primero tira y lo primero que ustedes piensan era en la situación claramente de su familia, ¿no? Sí, y de la incertidumbre que vivieron en ese primer momento. A mí me pasó algo parecido a lo que le ocurrió a Ángel. Yo me enteré porque encendí el celular en la mañana, cuando me desperté así, tipo 8 de la mañana, abro Instagram y en una cuenta, ahora no recuerdo cuál es la cuenta, una cuenta de venezolanos que generan contenido, de pronto veo el video de los helicópteros cruzando de noche por Caracas. Y dice algo así como, bombardean Caracas, no sé qué. Y digo, ¿será inteligencia artificial? O sea, ¿esto es un fake news o es real? ¿No? Porque además era una cuenta, diría a mí, es una cuenta random, ¿no? Que yo digo, ¿será real? ¿Será posible esto? Más allá de esto que hemos mencionado, de que era inminente, que seguramente iba a pasar, pero es muy parecido a lo que comentaba Ángel, les parecía como una escena de una película, o sea, podría ser cualquier película. Y dije, no puede ser. Y empecé a revisar, no sé, busqué BBC Mundo, la Deutsche Welle, y apareció la noticia, confirmada, y ahí dije, wow. Y eso sí ahí me sorprendí. Porque primero fue incredulidad. Black Mirror. Claro. Primero fue totalmente incredulidad. Y luego ahí sí me sorprendí, dije, pero sí pasó. Y la siguiente cuestión es, ¿y esto qué significa? No entiendo qué significa, ¿no? ¿Qué implica esto? Luego esa mezcla de sensaciones que menciona Desiree hay que alegrarse, hay que preocuparse, claro. ¿Hasta qué punto hay que alegrarse? Claro. ¿Cuándo hay que alegrarse? Exacto, ¿cuándo hay que alegrarse? ¿Cuándo hay que dejar de preocuparse? Claro. Es difícil, o sea, siempre estás conviviendo con esas dos emociones constantemente, ¿no? Luego está la avalancha de información que empiezas a tratar de procesarla, pero es impresionante. No, imposible de hecho, ¿no? Y hay que escoger muy bien qué medio sí, qué medio no, además cuándo cortar, ¿no? Yo le digo a mi esposa que ya no vea más el celular porque pasa todo el día mirándolo, porque es infinita la información. Hablamos entre nosotros, conversamos, no sé qué, pero la sensación es como un poco como de sobrecarga cognitiva y sobrecarga emocional, ¿no? Sobrecarga cognitiva, un poco, perdón. Pero sobre todo porque además está esta cuestión de gente. Voy a traer este tema que parece que se volvió como una especie de polémica en las redes. Si gente que no es venezolana tiene derecho o no a opinar. Entonces de pronto los venezolanos necesitan discutir o no, si quieren, con gente para ver si es verdad, si no es verdad, si se puede opinar o no se puede opinar. Y de pronto el tema venezolano, lo que le ocurre al pueblo venezolano, empieza como a desplazarse del foco y luego la discusión va por otro lado. De si es verdad, si es mentira, si la intervención es más intervención, es menos intervención, si está bien que sacaran a Maduro pero dejaran a Delcy. Y los venezolanos, la gente que está en Venezuela, que ha estado sufriendo los últimos 20 años, que ha estado sufriendo toda clase de penuria. Por eso digo, si quiere, saquemos los primeros 6 años, ponele los últimos 20, que son bastante igual. Los últimos 10, es un montón. O sea, es un montón de años para estar sufriendo, es demasiado tiempo. Entonces, ese tema de pronto deja de discutirse, o parece que baja como de peldaño, y es más importante la geopolítica y un montón de otras cosas, y los venezolanos, que se los lleve el diablo. No, pará, volvamos un poco a esto de qué va, de la soberanía popular, de que los venezolanos votaron en una elección para que hubiera un cambio de gobierno, no se produjo, y entonces sus derechos deben garantizarse. ¿Por qué no se liberan a los presos políticos, por ejemplo? Debería ser la primera acción que debería ocurrir, ¿no? Digamos, el gobierno de Estados Unidos debería presionar al gobierno de Venezuela, ¿no? Decir, bueno, ya que he demostrado mis dientes, mis garras,
gente, mire, libere todas esas personas que están ahí. Libérenlas ya. Y no metan preso a nadie. Pero eso no ocurre. Y eso es muy preocupante, ¿no? Entonces, es parte de toda esa sobrecarga. Todas las señales, lo hablábamos en la previa, ¿no? En estos contactos que han mantenido con su familia, o sea, lo que perciben es que hay más miedo en la población. Totalmente. A mí me pasa que mi familia no quiere hablar. Y, o sea, a mí ayer me sorprendió, pero me sorprendió con un nivel de frustración de decir, no puede ser, ¿cómo me comunico? O sea, porque decía, las llamo, no, prefiero que no. Mira, estoy hablando contigo y eliminó los mensajes después que hablo contigo. O sea, a ese nivel de terrorismo estamos hablando. Cuando las elecciones, ¿te acuerdas que pasó algo similar? Sí, pasó, sí, y ahora como que se recrudeció, ¿no? Pero a mí me pasó particularmente, a diferencia de mis compañeros, que yo estaba pendiente. Yo estaba, como les digo, porque estaba siguiendo como mucho esto todos estos días. Y entonces ya era como una cosa que decían, bueno, parece que viene, el operativo es esta noche, y yo empecé como a enfrascarme. Y en un momento me pudo el sueño, pero eran como las 5 de la mañana. No pude más, me pudo el sueño, me acuesto un poco. Teléfono, mi padre, que mi padre está viviendo acá, y me dice, cayó Maduro. Ese es como ¿no? El título. El título, cayó Maduro. Entonces, ahí, de nuevo, me despierto sobresaltada. Y claro, y mi primera preocupación fue, yo nunca me sentí como a celebrar. Nunca, no pude. Es como que mi sentimiento fue, cayó Maduro. Y porque el Maduro es el pico del iceberg. Entonces era, cayó Maduro, Diosdado, Cilia, Jorge Padrino, tipo todo el séquito. Y empecé, y ahí la única persona que estaba teniendo un vivo en directo en ese momento era una periodista venezolana, Carla Angola, que está exiliada, pero está constantemente con noticias venezolanas. Y era la única porque entro a Instagram y empezó a ver si alguien tenía un vivo, si alguien estaba como en el día a día. Y Carla Angola fue la única que vi que tenía el vivo en ese instante, y las preguntas de todos los conectados, tenía 28.000 conectados, y los 28.000 conectados, todas las preguntas eran, ¿y Diosdado? ¿Y Diosdado? ¿Y Cilia? ¿Y los demás? ¿Y qué pasó? La gente quería que fuera en combo. Claro, la gente quería que fuera un combo, porque claro, es la estructura política. Entonces, ya de una vez, cuando yo vi que ya nadie tenía información de Diosdado, que no había información de otra gente, que era específicamente de Maduro, yo hice... Pero aquí hay un tema, Romina, sí, y es que capaz que alguien lo está estudiando, pero esto da para un programa solo, y es el tema de la salud mental del venezolano, ¿no? Claro, eso, tremendo. No se puede vivir tantos años con tanta angustia, tanta ansiedad. A veces, lo he escuchado en la prensa, a veces uno escucha a ciertos formadores de opinión que pareciera que ellos como que están convencidos de que nosotros estamos muy felices de ser sujeto de noticia constantemente. Sí. O sea, a ningún pueblo le gusta tal nivel de exposición. Nosotros venimos de una crisis postelectoral horrorosa, donde se frustró todo un país, millones de personas que votaron, se persiguió un montón de personas que arriesgaron su vida para cuidar unas actas, un montón de exiliados, bueno, la ola migratoria, o sea, para que tengan una idea, 30% de nuestra población ya no está en el territorio nacional. Es decir, si tú agarras el mapa de Venezuela, que parece como un elefante, ¿no? Tú le tienes que quitar a ese elefante la trompa, la barriga, el lomo, y más o menos eso es lo que te va a quedar de nuestro mapa hoy. Y estar constantemente con ese suspenso de, bueno, bombardearon, entonces ahí se llevaron al tipo y no se llevaron al otro, no sé qué. Además, todo el montón de medios de comunicación, aparecen los analistas, las tablitas de Excel, lapicito para allá, lapicito para acá. Y como mencionaba muy bien Leroy, el tema humano queda por debajo de todo. Pienso en... todos vimos también ese mismo... sábado las imágenes de venezolanos por ejemplo, en distintos puntos del mundo celebrando, ¿no? Y uno pensaba, bueno, capaz que para muchos tenían la ilusión de que iban a poder volver a su país. Exacto, es muy legítimo la celebración. Ustedes entienden que sí, que yo entiendo que... Y pasó acá también, claramente. Acá pasó, sí, claro. Al día siguiente hubo una convocatoria, al día siguiente no, esa misma, estamos hablando del sábado, una convocatoria de parte de algunos venezolanos a las 12 del mediodía, que se hizo en la Plaza de la Bandera. Y yo lo que decía, a convocatoria a la cual no fui justamente
por sentirme en incertidumbre, por sentir que no era una cosa de celebración o no, que no sabía qué hacer, pero lo que yo sí creo es que hay que tener empatía. Un poco retomo esto que decían mis compañeros, Leroy y Ángel, el venezolano como en primer plano, entender al venezolano, entender por qué el venezolano se alegra, entender por qué el venezolano tiene todas esas emociones a flor de piel en este momento, por qué el venezolano sale con una bandera y no importa, apoya a Trump, aunque todos sepamos que hay mil cuestiones para discutir y que es totalmente controversial, pero ¿por qué lo hace? Porque el venezolano está cansado. O sea, son muchos años y es eso, es esa cuestión de terrorismo psicológico que ha implementado el gobierno de chavista, y además que se ha generado toda una ola de eco, como decía Ángel, porque hemos sido noticia, porque salimos reiteradamente, porque es una tras de otra. Entonces, el venezolano tiene derecho a expresarse y a hacer lo que quiera. Realmente yo creo que es un tema de empatía en este momento, la contención. O sea, la contención de sus familiares acá, de sus seres queridos acá o donde estén. Entenderlo y no juzgar, porque de verdad que es una situación muy particular. Somos un pueblo que se acostumbró a no saber festejar, lamentablemente. Somos gente muy fiestera, que nos gusta la rumba, que nos gusta la fiesta, nuestro fuero más interno, pero que socialmente tenemos 26 años sin poder festejar unidos y felices por algo. Recuerdo que yo salí de Venezuela en el 2010. O sea, yo no llegué, tuve la suerte de no vivir el gobierno de Maduro, pero viví casi todo el gobierno de Chávez. Y recuerdo que en algún momento en Venezuela y con los amigos conversábamos que queríamos vivir en un país aburrido, ¿no? Eso que mencionaba Ángel, que no estuvieran las noticias, que continuamente no estuviera pasando algo. O sea, ojalá fuéramos, no sé, como Suiza, donde además nadie sabía cómo se llamaba el presidente de Suiza o cuántos presidentes tenía Suiza, ni cómo funcionaba el gobierno de Suiza. A nadie le importaba porque no era importante, o sea, no era necesario saberlo. En Venezuela era continuamente, había mucha información y sobre lo que había dicho el presidente y lo que no había dicho el presidente y lo que amenazaba hacer el presidente, y eso era un desgaste profundo para la gente, porque de vuelta aparecía esto que mencionaba antes. De pronto tu vida personal y tus metas, tus sueños están como desplazados por la política de un gobierno que además que era un gobierno bastante malo, y tú te sientes como abrumado por esa situación. Respecto a si la gente tenía derecho a celebrar o no, por supuesto la gente tiene derecho a celebrar. Es decir, yo no soy quien para decirle a alguien qué sentir, ni cuándo, ni cómo sentirlo, en la medida que yo no sé cómo es su experiencia. Yo no sé. Por ejemplo, la gente que está celebrando no se sabe si, por ejemplo, tiene familiares presos en Venezuela. O si fue exiliado por ser preso. O si estuvieron presos, claro, y fueron torturados y después lograron huir de Venezuela. Eso no lo sabe la gente. Entonces la gente que los critica por ingenuos, por ejemplo, ¿no? Porque hay gente que dice, no, son unos ingenuos porque no se dan cuenta que Estados Unidos quiere el petróleo, y entonces empieza toda la lógica de la geopolítica. Están poniendo por encima de la soberanía popular la soberanía del Estado venezolano. O sea, el Estado venezolano, como institución, hay que cuidarlo independientemente de lo que le pase a la gente. Pero el Estado solo tiene sentido por la gente. Por la gente. Exactamente. Claro. O sea, si la gente está por sufriendo... La gente para la gente, tal claro, si la gente está sufriendo, el pueblo venezolano, ¿qué importa el Estado? El Estado se supone que es una herramienta, ¿no? Para que la gente pueda vivir bien. Entonces yo creo que sí, la gente tiene derecho a celebrar. De pronto, al rato se le pasa, o vive con esta contradicción de cuánto me alegro, o cuando empiezo a sacar la cuenta, paso la lista y sí, y Delcy, sigue allí. Y Jorge Rodríguez sigue allí. Padrino López sigue allí. Y cuando ves todos los que siguen, dice, bueno, tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Como, bueno, ¿y qué irá a pasar? Entonces, es como otra fase, ya entras en otra fase de considerarlo. Pero claro que la gente tiene derecho a alegrarse, ¿no? Y no porque sea tonta. No, para nada. Es legítimo. O sea, en una misma persona pueden convivir más de una emoción, por supuesto. Es muy injusto juzgar al venezolano porque haya salido Maduro de la escena. O sea, yo creo que cualquier venezolano, pública o íntimamente, cuando se enteró la noticia, dijo, bien. Vamos. Vamos. Es el titular, cayó Maduro, ¿sí? Literalmente, o sea, cae, claro. Y uno, claro, en el imaginario piensa, cae todo el resto, cae la situación. Caerá. Estamos hablando de un tipo que mataban gente y bailaba en la noche, ¿vale? En cadena nacional, o sea, no estamos hablando de una buena persona. Cuando tú ves que de repente salen manifestaciones, no, porque los derechos, porque la botellita de agua de Maduro no tenía tapa, porque los lentes que... Por favor, viejo, ¿sabes lo que es el helicoide? ¿Sabes lo que es la tumba? O sea, ahí no hay derechos de nada. Hay algo, una puntualización que estamos hablando del bombardeo de información que además no es menor con los venezolanos.
venezolanos. No tienen información. O sea, de hecho, la información que nosotros... La gente dentro. La gente dentro no tiene información. Recordemos, hay un montón de censura, no sé, creo que el otro día contabilizaban más de 400 medios cerrados, no hay medios independientes realmente. Ahora, también nosotros, para el venezolano que está viendo desde afuera, no sé si a mis compañeros les pasará, pero digo, todos los medios que yo consumo son exteriores. Sí. Son todos exteriores. Sí. RTN Noticias, Telemundo, Telemundo, ahí va, Caracol, con las colombianas, la Dolce, o sea, la BBC. Y por eso tenés que estar fragmentado, porque ninguno te da un panorama global, porque ninguno está en Venezuela. Y a su vez, ustedes se convierten en transmisores de la información para adentro. Muchísima gente en Venezuela se enteró. Con estos cuidados que tienen que tener. Claro, muchísima gente se enteró, dentro de Venezuela se enteró por algún familiar. Romina, más de la mitad de la población venezolana tiene algún familiar directo fuera del país. Eso es muchísima gente. E indirectamente todo el mundo tiene a alguien. El que el 30% se haya ido del país no fue porque el chavismo era una maravilla, ¿no? El chavismo es muy malo desde que estaba Chávez y desde que había bonanza, porque yo tenía 16 años en 2006 y ya escaseaba el azúcar y la leche en un país con el precio de petróleo subiendo y llegando poco a poco a los $100 el barril. Y yo siempre pongo como ejemplo, para 2007, yo tengo un hermano que es menor que yo, pero que tuvo una hija antes de que yo tuviera mi hija. O sea, su hija es mayor que la mía. Y mi sobrina tenía 1 año y sufría de reflujo. No podía tomar leche de vaca. Entonces tenía que tomar una leche especial, una fórmula especial para que no le produjera el reflujo. Para 2007, esa leche no se conseguía en ninguna farmacia en Caracas. Y también escaseaban los pañales. Estamos hablando de 2007. Estamos hablando de leche para niños chicos y pañales, ¿no? Nada así muy sofisticado ni de lujo. Y entonces esos productos escaseaban en las farmacias venezolanas y en los supermercados venezolanos. Y entonces yo me acuerdo que cuando pasaba por una farmacia, un supermercado, que veía que estaban estos productos, le decía a mi hermano, ¿te lo compro? Y así, y mi madre también le decía, ¿te lo compro? ¿No? Para poder llevarle a mi sobrina. Ya para 2007 había escasez en Venezuela. Ya para 2007, Mérida, el estado de Mérida, ahí se racionaba la luz. La luz la cortaban 2 o 3 horas al día para que, digamos, la luz alcanzase para el resto del día y para que alcanzase para otras zonas del país. Entonces, el problema de Venezuela viene de antes, de mucho tiempo atrás. Y yo le agrego algo, eso es lo vivencial del día a día cotidiano de las personas, ¿no? Pero ya también había persecución política. Sí, la lista luego. Tascón, quiero recordar, la lista Tascón. Yo trabajé en el Nacional, el principal periódico de Venezuela. Yo trabajé en el Nacional, trabajé en una editorial que se llamaba Los Libros del Nacional. Los Libros del Nacional tenía su sede en El Silencio, en un barrio que queda en Caracas, bastante cerca de donde está el Palacio Presidencial y además cerca de los poderes públicos, ¿no? Y periódicamente la sede del Nacional, donde yo trabajaba, era atacada por grupos de choques del chavismo, que en aquel entonces eran los círculos bolivarianos. Todavía no existían las milicias, ¿no? Pues estamos hablando después de 2003, 2004. Y periódicamente eran atacados y periódicamente nosotros teníamos que salir de las oficinas del periódico y de la editorial porque venían los chavistas a disparar al edificio, tirarle piedra, tratar de agredir a la gente. No es reciente, no comenzó con Maduro, aunque la gente crea que comenzó con Maduro. Lo que pasa es que, bueno, son 26 años. Bueno, pero además son 26 años, una parte de la historia que se va quedando atrás y un poco lejana, ¿no? ¿Cómo ven los venezolanos la situación que está viviendo su país? ¿Cómo ven los venezolanos y qué sienten los venezolanos en un momento tan frenético? De eso va esta mesa especial esta mañana aquí en Perspectiva con Leroy Gutiérrez, Ángel Arellano y Desiree Pagliarini. Enseguida quiero preguntarles ahora cómo ven este nuevo capítulo, ¿no? ¿Cómo ven esta tutela de Estados Unidos? ¿Qué implica que el régimen chavista siga allí en el poder? ¿Qué opinan de, bueno, entre otras cosas, el interés petrolero de Trump y los anuncios al respecto? Enseguida volvemos con todo eso. El mundo se paralizó el sábado con la noticia que parecía imposible: la incursión de fuerzas estadounidenses en Caracas, la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores y su traslado de inmediato a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.
En Uruguay el hecho generó posturas divididas entre el respeto al principio de no intervención y el apoyo al derrocamiento del líder chavista. Pero ¿cómo vivieron los venezolanos en Uruguay estas horas frenéticas? ¿Qué sienten en un momento como este para su país? ¿Están esperanzados en que se haya iniciado el camino a una transición o se han vuelto más pesimistas de lo que eran hasta el sábado? De eso estamos conversando en esta mesa especial integrada por 3 venezolanos que están radicados los 3 desde hace años en Uruguay, ¿no? ¿Cuántos años? 15. Leroy, 15. 10. 18. Estamos con Leroy Gutiérrez, Ángel Arellano y Desiree Pagliari. Bueno, recién nos permitían entender entonces qué pasó por el venezolano, por qué entonces decían, bueno, lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Más allá de cuando hacemos estos análisis geopolíticos, incluso capaz que ese venezolano está festejando porque tiene un familiar preso, decían, lo que es muy, muy gráfico, pero... a ver, ¿cómo ven la situación ahora que quedó planteado? Después, si recorremos el mismo sábado, imagino estuvieron, por supuesto, pendientes de esa conferencia de Donald Trump, donde ahí ya insinuaba por dónde iba la cosa, no menciona la democracia, no menciona a María Corina Machado, queda en el cargo Delcy Rodríguez, habla de el petróleo como un factor principal, también menciona el narcotráfico, con fines de seguridad, pero ¿qué análisis hacen ustedes de ese otro capítulo que fue tan impactante también, ¿no? Bien, si me permiten mis compañeros arrancar, a mí me pasó varias cosas, ¿no? Porque esto es como un capítulo tras otro capítulo. El primer capítulo fue esperar la conferencia de Donald Trump, que era clave, porque no sabíamos qué estaba pasando, realmente hasta dónde era el alcance de la intervención y de este ataque puntual que había hecho Estados Unidos, etcétera. En ese medio estaba todo el frenesí de la gente llamándote, bombardeándote. Yo creo que nunca recibí más mensajes en mi vida, ni en mi cumpleaños, ni en ningún otro momento de mi vida, como los recibí ese día. Llamadas, la gente preguntando, bueno, ¿qué se sabe? ¿Qué pasa en Venezuela? Diciendo, bueno, ¿qué se dice en el exterior? O sea, mis familiares escribiéndome para ver que yo les diera información. Imagínense qué magnitud del tema de lo que estamos hablando, de que los propios venezolanos te escriban estando en Venezuela para preguntarte a vos que por favor le pases información. Obviamente no se vio la conferencia de Trump. Seguramente no. Hay muchos venezolanos obviamente que acceden por internet, uh-huh, ¿no? Pero en un medio oficial yo creo que no, me animo a decir no debe haber pasado por ningún lado. Entonces, en ese primer capítulo era todo el bombardeo de información y las sensaciones de distinto tipo. Cuando pasa la conferencia de Trump, que esto fue lo que yo les comenté a varios de mis familiares y amigos, le dije, hay que ver qué va a decir Trump, porque recordemos que esta intervención, yo creo que buscada, necesaria y respuesta de el fracaso del multilateralismo actualmente, uh-huh, es a base de los intereses de Estados Unidos. Entonces, como es a base de los intereses de Estados Unidos, hay que ver qué es lo que quiere Estados Unidos. Entonces, un poco dilucidar eso en la conferencia. Yo entendí, y a mí me dejó un poco más tranquila, que además del interés, que además fue evidente, ¿no? Porque lo dijo Marco Rubio sin ningún uh-huh prurito, que querían reinvertir en el petróleo, que necesitaban que se les restaurara el petróleo que se les llevaron, bla, 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 bla. O sea, en todos los intereses económicos, que son evidentes y que lo dejaron clarísimo, que iban a hacer una transición en donde ellos iban a quedar ahí de manera monitoreando para saber que realmente se transicionara y que no quedara esta misma gente porque no les servía a ellos. Esa fue la conferencia. Entonces, a mí me dejó tranquila. Ahora, hay 2 cuestiones que hay que ver acá. O todo se pasa desde lo ultraoculto, o sea, que nadie va a saber realmente qué está pasando, y eso es uh-huh una posibilidad. Esto te refieres, por ejemplo, cómo hay que entender estos discursos de Delcy Rodríguez, donde por un lado se muestra cooperante con el gobierno de Donald Trump, pero y por otro lado dice, acá no hay ningún agente extranjero, acá gobierna correcto. Entonces, el poder venezolano. Para mí 2 opciones. La primera opción, después quiero ver qué piensan mis compañeros, la primera opción es que esto sea ultra oculto y ultra secreto, o sea, que todo lo que nosotros especulemos sea solo que quede lo especulativo y realmente pase por otro lado de nivel de no filtración, o
hay una descoordinación acá importantísima, ¿no? Tenemos esa Delcy Rodríguez y la estructura del chavismo todavía sobreviviente y parece que rimbombante en Venezuela, y por otro lado el discurso de Marco Rubio y Donald Trump. Entonces, pueden ser las dos opciones. O sea, si todo está pasando por un nivel de secretismo que nosotros no vamos a acceder, bueno, habrá que esperar, el tiempo dirá. Ahora, si realmente lo que está pasando es lo que se evidencia, es preocupante, porque estamos hablando de que no hay una desarticulación, por lo menos proyectada, programada, porque puede ser que la haya y empecemos a ver información dentro de 2 meses, dentro de 1 mes y medio, no se sabe, pero hoy por hoy no parece haber algo programado, público, transparente, que yo creo que ahí sí tienen derecho los venezolanos de tener acceso a cierta información de manera transparente, porque, estamos aceptando esta intervención, porque de alguna manera la necesitamos. Bueno, por lo menos, por favor, decime qué va a pasar de acá adelante, porque está jugando con nuestra ansiedad y con nuestros años de salud mental, ¿no? Lo que decía un poco mi compañero. Entonces, ahí, yo qué sé, se va viendo el yo quería poner la pregunta ahí ahora, ¿no? ¿Cómo tomaron el hecho de que Trump dijera que Estados Unidos pasaba a tener este control, esta tutela sobre Venezuela? ¿Cómo les cae lo que puede considerarse un tono así como colonialista? Decía, bueno, dadas las circunstancias, de alguna forma, entendés, pero pedís información, pedís que se muestre cuál es la hoja de ruta. A ver, ¿qué va a pasar? Vos invadiste, vamos a decir, invadiste entre comillas, yo lo pongo muy entre comillas, pero vos interveniste en el país. Lo mínimo que podés hacer es hacer algo limpio, seguir el camino, no dejarlo todo en escombro, seguirlo y transicionarlo. A mí me gustaría, si a vos me preguntás, obviamente, como abogada, como creyente en el derecho internacional, que aunque me ha decepcionado muchísimo y creo que es un gran fracaso en esta posmodernidad, me gustaría que fuera coordinado, me gustaría que hubiera una coordinación mínima de la OEA, que dijeran, bueno, vamos realmente a hacer una mesa de trabajo, llevar esta transición en paz en Venezuela y todo lo demás. Ahora, ¿cuáles son los intereses que hay más allá para que esto pase o no? ¿Y qué es lo que se permite hacer? Porque reitero algo que dije desde un principio y quiero que al oyente le quede en la cabeza. Estamos hablando de interlocutores que no les interesa la vida de la gente, interlocutores que están alienados por el poder. Entonces, en base a ese escenario, ¿qué tanta cooperación puede haber en una mesa de trabajo, en una mesa organizada como nos gustaría a nosotros los demócratas y los pro derecho que existiera? ¿Cuánto es posible? Bueno, Ángel. Yo tengo una respuesta que la divido en dos. Por un lado, una parte un poco más pesimista y por otra un poco más optimista. En cuanto a lo pesimista, pesimista en el sentido más práctico, ¿no? Yo no creo que vaya a ocurrir tal transparencia de nada, porque no suceden así los procesos geopolíticos, y más donde hay una intervención de un país que llega, bombardea y extrae nada más y nada menos que al presidente. Yo no creo que van a publicar en una cartelera, así es como va a ocurrir las cosas, ni en una página web, ni nada de eso. Yo creo que vamos a seguir viviendo con mucha ansiedad todo este proceso durante tiempo. De tal manera que, a ver, y esto va a sonar muy feo, hay gente que va a decir, no, pero es que yo quiero que me publiquen en internet, en la página de la presidencia, cuándo es que el chavismo va a ceder, etcétera. Eso no va a ocurrir. Y hay que entender que es hasta bueno que sea así, porque en esas aguas, en esas negociaciones, se manejan muchas cosas que no necesariamente todo tiene que salir a la luz. Y cada país que ha salido del autoritarismo hacia la democracia ha tenido que abandonar algunas cosas. Parte de eso son los pactos, los acuerdos, las amnistías que se hacen, porque hay que amnistiar, olvidar, resolver algunos asuntos para seguir adelante. ¿Eso quiere decir que estamos hablando de impunidad? No. ¿Eso quiere decir que estamos abandonando la justicia? No. Eso quiere decir lo que quiere decir, que hay cosas que hay que poner a un lado porque el fin último es avanzar hacia la democratización. Eso en cuanto a lo pesimista de que este proceso pueda ser muy transparente, etcétera. Después a lo optimista. Yo creo que esto es un buen escenario para la oposición, y hay mucha gente que le cuesta verlo, porque al no estar vinculada orgánicamente la oposición a todo este proceso que es muy desgastante, que es muy complicado y que requieren que fuerzas con poder en el terreno negocien,
a la oposición también le permite una cosa que estamos perdiendo de vista, y es la posibilidad de articularse, de reorganizarse, de recomponer lo poco que pueda recomponer, o sea, de vos ves presionar. positivamente lo que Trump haya dejado a un lado y haya hecho esta especie de desaire total a María Corina Machado, por ejemplo. Es que yo creo que es una lectura, ahora lo discutíamos off the record, es una lectura muy de New York Times. Para el New York Times, María Corina Machado ya no existe en la lógica estadounidense, pero tú vas y le preguntas a Marco Rubio, y Marco Rubio dice, no, yo la valoro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que como periodista es mucho más jugoso seguir el detalle de lo que dice Marcos Rubio de lo que dice el presidente Trump. Es mucho más jugoso, porque al final del día el articulador, el que tiene que organizar, el político profesional, el que mueve todo ese montón de hilos, es más Rubio que el presidente, que es el que al final del día decide, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que esto le permite a la sociedad venezolana, a los que estamos en el exilio, presionar, articular, organizar, para lograr algunas cosas que para nosotros son sumamente importantes en el plano humano. La liberación de los presos políticos, el cese de la represión, el cierre de los centros de tortura. Y uno dirá, bueno, ¿cuándo va a terminar esto? Esto acaba de arrancar el 3 de enero, estamos a 7 de enero, y entre el 3 y el 7, nada más y nada menos que el 4, creo que fue el 4, tuvimos un tiroteo cerca de Miraflores por unos drones que eran del propio gobierno, que el gobierno no los vio, sí. El 5. Y bueno, poco menos que lanzacohetes le tiraron a unos drones, ¿no? Eso por un lado. Ese mismo día, Delcy Rodríguez hace un evento diciendo, no, bueno, aquí nosotros, el comandante supremo Maduro, con un cuadro de Maduro, etcétera, pero al mismo tiempo hace una declaración muy diplomática pro Estados Unidos. Dicen que no van a controlar el petróleo y Diosdado sale patoteando a todo el mundo, pegando gritos, y el mismo día Estados Unidos le dice a Diosdado Cabello, ojo contigo, y aquí está nuestra hoja de ruta para el tema petróleo. Y usted dirá, porque en la opinión pública se debate mucho el tema petróleo. Hay tanta gente angustiada. Nosotros no estamos tan angustiados por el petróleo como está la comunidad internacional. Porque estamos más preocupados por la gente y por la vida que por el petróleo. Bien, pero en todo caso, la gente que dice, no, porque ustedes son unos ilusos, porque el negocio petrolero... Nosotros ya tenemos el negocio petrolero embargado por los cubanos, por los rusos y por los chinos y por los iraníes hace mucho rato. O sea... Esto es mucho más sencillo. Aquí se está cambiando una potencia por la otra. Que los modos de esta otra potencia no se parecen a las otras, porque las otras fue una invasión consentida, como es el título del libro de Diego Maldonado. Bueno, perfecto. Pero eso no quiere decir que no haya otras potencias entrantes ahí haciendo negocio. Yo aprovecho, porque traje para hacer una recomendación. Este libro, Venezuela, Memorias de un futuro perdido, de Rafael Osío Cabrices, que es un periodista venezolano exiliado en Canadá, es muy cortito, ahora muy bien para el verano, se consigue acá en las librerías, si no lo puede descargar en internet. Este libro sintetiza muy rápidamente lo que ha sido nuestra deriva. Y tiene, por cierto, para quienes no lo reconocen, capaz un simbolito acá que es el de un pozo petrolero, ¿no? Y hace mucho hincapié también en todo el negocio petrolero y demás. A ver, el que Estados Unidos esté intentando transar petróleo por Twitter con el chavismo, yo creo que eso ahí, bueno, ahí te la llevo, ahí hay una suerte de atisbo de transparencia en tanto y en cuanto hay una mención de, bueno, necesito esto. Y al mismo tiempo, el mismo tweet de Trump de anoche dice... Es absolutamente explícito. Pero además dice, lo vamos a pagar al precio que corresponde y cómo lo vamos a pagar. Y tú dirás, bueno, pero ese no es el modelo ideal. Hermano, acá estamos hablando que Venezuela pasó 26 años entregándole petróleo a los cubanos, que los cubanos agarraban esos buques petroleros y los vendían en otro lado. El primer buque que lo embargaron con esa lógica. Era un buque con 2 millones de barriles de petróleo que iba para Cuba, que no iba a terminar en Cuba. Los cubanos agarran ese petróleo y lo venden en otro lado. Hay cargueros fantasmas que llevan petróleo hacia islas en el Pacífico y hacia islas en el Atlántico que nadie sabe nada. Entonces estamos hablando de una maraña de crimen, de delitos, etcétera, que no se resuelve un día para otro. Yo en ese sentido quiero ser muy optimista. Ninguna transición del autoritarismo a la democracia se resolvió en un fin de semana. Claro. Básicamente porque en nuestro caso la oposición no tiene poder de fuego, no tiene colectivos armados, guerrilla colombiana, Ejército de Liberación Nacional, crimen organizado, minería ilegal y todo eso. La oposición no cuenta con nada de eso. Que ahí sí creo que hay que hacer una tremenda crítica a la comunidad internacional y muy concretamente a los países del vecindario, ¿verdad? Permitieron que eso avanzara y que escalara y que creciera y no hicieron absolutamente nada. Aquí si hay una derrota diplomática en todo esto es de dos potencias que están a los lados de Venezuela, Brasil y Colombia, dos países que optaron por no hacer nada en esta situación. Años viéndola pasar,
años viéndola pasar. Y no es que, en el caso de Petro, bueno, un gobierno, la primera vez que la izquierda llega al poder, es verdad. Pero en el caso de Brasil, no. El PT ha gobernado muchísimo tiempo durante el chavismo, socio comercial principal, con dinero, con industria, con todo lo que te imaginas. Yo nunca jamás vi que a los gobiernos progresistas de la región que estaban muy contentos con el chavismo se le cayera la mitad, no una, la mitad de una lágrima por los centros de tortura, por la represión, por los estudiantes muertos y todo eso. De tal manera que salir ahora, decir, no, estamos muy angustiados, no dormimos por el tema del petróleo venezolano, no, viejo, Venezuela es más que petróleo. Además que hay otro montón de cosas que se están pasando por alto y nuevamente aquí hay que priorizar la gente, la vida, la salud y la paz de las personas. Ahí entendés más o comprendes más el discurso, por ejemplo, de Gabriel Boric, que sí condenó y fue muy crítico en el último tiempo de Nicolás Maduro y de lo que era el régimen chavista, y ahora critica la intervención. Digo, pensando en la posición de Brasil que mencionabas, Ángel. Desde luego, a ver, Boric, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. En el caso de Boric, yo creo que ha sido un político muy audaz, que personalmente, Romina, creo que se obedece a un tema puramente generacional. Es decir, mientras el gobierno de Lula, por ejemplo, estuvo muy vinculado al chavismo, el Frente Amplio en Uruguay, que estuvo recontra vinculado al chavismo, o el kirchnerismo en Argentina, vivieron todo ese momento de esplendor para hacer negocios con Venezuela, de esta lapicera cuesta 1, bueno, vamos a vendérsela a Venezuela 100 porque allá el camarada Chávez nos las compra y Chávez te compraba 40.000 lapiceras de estas 100, ¿verdad? Entonces ellos que vivieron ese esplendor quedaron muy pegados a esa lógica, ¿no? En el caso de Boric es parte de una generación que no estuvo de alguna forma tan permeada por esa realidad. Y Boric, muy apegado a la institucionalidad, lo primero que hace cuando llega al gobierno, lo primero no, pero lo primero que cuando le toca comentar sobre Venezuela, menciona eso. Yo no respeto un régimen que viola los derechos humanos. Recuerden cómo la izquierda lo mató cuando Boric osó criticar a la vaca sagrada, Cuba. Y hoy tenemos en Venezuela 32 militares cubanos fallecidos que custodiaban a Maduro y yo no escuché una declaración diciendo, ¡epa! Pero también había intervención de Cuba. Nosotros tenemos años denunciando la intervención de un montón de imperios y de organizaciones que están operando en el territorio. Y honestamente ese dejarnos solos fue lo que llevó a lo que llevó. Y no lo decimos con mucho cariño ni con mucha revancha, lo decimos más bien con dolor y con mucha decepción. Sí, con mucha decepción. Con mucha decepción. Sí, yo por suerte no seré el único cortamambo en la mesa. Yo soy pesimista por lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Sos pesimista, a diferencia de Ángel que dice, bueno, esto puede ser parte de... Una posibilidad de una oportunidad. No, yo soy pesimista porque yo creo, o sea, entiendo la perspectiva de la realpolitik, ¿no? Es decir, parecía muy poco probable que Maduro saliera del poder negociando. Era muy poco probable. La sociedad venezolana había agotado todas las vías pacíficas y democráticas y jurídicas, se agotó todo. El multilateralismo fracasó. Creo que fracasó. No lograron, no hubo respuesta ni por izquierda ni por derecha, no funcionó. La OEA no funcionó, ¿no? También es una oportunidad de, bueno, revisemos, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Qué vamos a hacer de ahora en más? Incluso la propia crisis migratoria venezolana fue una prueba de, bueno, gente, ¿qué van a hacer? Bueno, no hicieron mucho. Sí, reformular multilateralismo. No hicieron mucho. No hicieron mucho. Entonces, yo creo que los venezolanos estamos solos, una vez más, seguimos estando solos. Pero quiero volver con la realpolitik. Sí, Maduro no iba a salir, fácilmente no iba a salir. Posiblemente era la única posibilidad, era que lo sacasen. Lo que ocurre es que lo que comienza mal puede terminar peor. No fue democrático, no sé si vaya a transcurrir por vías democráticas. Creo que la soberanía popular sigue estando obviada, o sea, a nadie le importa lo que los venezolanos piensen. Es preocupante que, por ejemplo, Trump no haya mencionado a María Corina Machado o a Edmundo González, que además fue el que votaron. Los venezolanos lo votaron a Edmundo González, no votaron ni a Maduro, primero que nada, ni a Delcy Rodríguez, ni a Jorge Rodríguez, ni a ninguna de esas personas, pero tampoco votaron a Trump, ni votaron a Marco Rubio, ¿no? Eso es complejo porque además ni Marco Rubio ni Trump, más allá de lo ideológico, de que tienen unos intereses distintos a los que puede tener el pueblo venezolano, no tienen la obligación de responder a los intereses del pueblo venezolano. No están obligados. ¿Por qué vamos a esperar que hagan algo en favor de? Es razonable que lo hagan en favor del
pueblo norteamericano. Si para ellos se tiene que quedar con el petróleo, venderlo, controlarlo, lo que sea que quieran hacer, no solo el petróleo, con todos los recursos que tiene Venezuela, lo van a hacer. No es sorprendente que lo hagan. Entonces, por ese lado yo soy pesimista porque no veo con claridad cómo puede llegar a ser que con este comienzo se termine desarrollando una vía, eventualmente, no sé en cuánto tiempo, que sea democrática. Eso yo no lo imagino. Vos no ves una salida. No, yo no lo imagino. No es que yo, o sea, además el hecho de que yo no lo imagine no quiere decir que no exista, ¿no? O sea, solo que yo no lo imagino, es mi limitación. No sé si el que yo no lo vea significa que está todo como clausurada cualquier otra posibilidad. Pero no veo que sea posible, al menos. Pero también es cierto que han pasado 4 días. No, por 4 días. Ese es el tema. Uno no se sabe. Estamos haciendo 4 días. Sí, 4 días. La velocidad venezolana. Claro, estamos simplemente reaccionando al momento. Exacto. O sea, ahora, hoy, si me pregunta, yo no lo veo. Y capaz que dentro de un mes Trump se ha desdicho y no sé, ha pasado un montón de cosas y de pronto tenemos que hacer podemos reaccionar de otra manera. Pero en este momento yo digo, mira, esto está muy complicado e insisto, los venezolanos seguimos solos. La verdad, seguimos solos. ¿Pensás que sí, que siguen solos? Sí, seguimos solos como los cubanos estuvieron solos durante un montón de años. Y como, no sé, los haitianos han estado solos y los nicaragüenses han estado solos. Digo, no, los venezolanos son los únicos que hemos estado solos en la región. Hay dos cuestiones respecto a esto de la política, digamos. Primero, no es sorprendente para nadie, y creo que de hecho es lo totalmente esperable, que los países los países latinoamericanos de la región se pongan de punta y digan, che, esto está muy mal. Porque primero hay miedo, ¿no? Hay miedo de que te lo puedan hacer a ti, y obviamente que hay un respeto consensuado de los organismos internacionales y todo lo demás. Por eso las declaraciones y todo lo que emitió Uruguay a mí no me sorprende, o sea, me parece que era totalmente lo esperable. Yo hubiera esperado que se solidarizaran un poco más con el pueblo venezolano, pero el respeto y el mantener todo este orden multilateral y todo lo demás está bien, porque es lo que tiene que pasar, porque si no se cae, se va todo al traste. Ahora, eso no puede ser impedimento para hacer una autocrítica muy importante de qué pasó en todo este tiempo, de cómo dejaron hundir el barco. Y cuando ya el barco estaba no solamente hundido, sino que empezó a generar efecto en la región por las olas migratorias, porque empezó a ser un nido de víboras también Venezuela, en cuanto a que tenías a Hezbollah adentro, a núcleos terroristas, a la guerrilla de la FARC, narcotráfico, etcétera. ¿Cómo eso no generó la ola repercutoria tal que dijeran, bueno, hay que hacer una intervención general, ¿no? Ahora, también estemos de acuerdo con algo. Yo, en mi profesión lo tengo claro de... el derecho internacional público tampoco tiene una pata represora, esa es la realidad. Entonces es un buen momento, y acá tomo lo que dice Leroy, para empezar a reformular el derecho internacional público, a ver cómo se puede hacer. Y yo creo que Venezuela es un hito. Es un hito en la región, para bien y para mal, pero para bien en el sentido de que yo creo que ahora sí van a empezar a pensar qué pasa cuando hay una situación como Venezuela, en donde se agotaron todas las vías, en donde hubo 1000 mesas de negociación, elecciones, etcétera, y nada funcionó. ¿Qué pasa? Rompió un esquema para mí, quiebra un paradigma. Entonces, yo creo que eso es como para futuro esperanzador de que se pueda tomar el caso de Venezuela para que esto no vuelva a pasar, porque además tenemos casos en la región que siguen sucediendo. Nicaragua, no lo tenemos hasta lejos, y Cuba. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, yo sí creo que estuvo bien, y que ahí coincido con Ángel, de que no se involucrara a María Corina Machado en esto. Porque me parece que María Corina, primero que no tiene ninguna tipo de fuerza tal dentro de Venezuela hoy por hoy, o sea que hacer una transición con ella es lo mismo que la nada, porque vos tenés que tener a la misma gente que sabe cómo se abre una oficina pública, los tokens digitales, del dinero, todo eso, la logística mínima, que no lo tiene María Corina. Y segundo, ¿por qué va a involucrar el Washington, o Donald Trump en este caso, a María Corina, que está totalmente, o sea, por fuera de lo que es este tipo de política? Yo creo que le hubiera hecho franco mal a María Corina, que él la hubiera de alguna manera ungido para seguir esto. No, yo Ángel, muy rápidamente, yo quería ir a contracorriente con el tema de estar solos. Yo personalmente creo que no estamos solos, por una razón elemental.
hay un montón de gobiernos en la región que están condenando sí al régimen venezolano y que de alguna forma ven con buenos ojos la posibilidad de una transición, incluso que se han puesto a la orden. O sea, pienso, por ejemplo, en Costa Rica, en República Dominicana, en Panamá, en Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina, que son países que sí están intentando presionar como pueden. Y también pienso mucho en la sociedad. No es lo mismo las élites políticas versus la sociedad. En la sociedad hay mucho rechazo a lo que está pasando. De hecho, salió una encuesta que la vi ayer en Twitter sobre lo que opinaban las sociedades de América Latina de esta extracción de Maduro, y la abrumadora mayoría, incluyendo Uruguay, más del 50%, estaba de acuerdo con lo que pasó. ¿Eso quiere decir que estamos a favor, que se rompe el derecho internacional, etcétera? No, eso quiere decir lo que quiere decir. Y acá yo creo que hay que mirar con mucho tino el no acompañar o por omisión inclusive ciertas declaraciones, como por ejemplo la de Uruguay, que yo sí personalmente estoy sumamente indignado de que se omita, que hay más de 800 presos, que hay que ayudar a un montón de familias, que hay una crisis migratoria espantosa, que hay una realidad material y de represión, de centros de tortura en el pleno centro de Caracas. Yo sí creo que eso tiene que incluirse y que eso tiene que discutirse, y que Venezuela abre una oportunidad para una nueva institucionalidad, porque por algo la ONU quedó pintada, por algo la OEA quedó pintada, y por algo los países de la región, con sus distintos mecanismos, no pudieron hacer nada ante un actor beligerante, corrupto, criminal como el chavismo, que no se parece en nada a las dictaduras de los 70 y los 80. Leroy Gutiérrez, Ángel Arellano, Desiree Pagliarini, gracias a los tres por estos minutos esta mañana. Volvemos a conversar seguramente en un tiempito a ver cómo sigue la cosa, ¿sí? Muchas gracias y que sea lo Gracias mejor. por la invitación.